Hola, qué placer poder saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa. Hoy vamos a estudiar el fascinante capítulo número 6 del libro de Daniel, Atrapado entre bestias, en el libro profético, como bien te mencionaba al principio. Vamos a considerar y hacer un estudio textual de la profecía, es decir, vamos a estudiar capítulo a capítulo, texto a texto. También vamos a tener una cosmovisión bíblica. Vamos a considerar el plan de salvación, el tercer milenio, el nuevo orden mundial, el juicio final y el tiempo en el que vivimos, el tiempo actual, el tiempo del fin. En el capítulo 6 es paralelo al capítulo número 3 del libro de Daniel, con el mismo desarrollo, los mismos términos y las mismas frases: levantar, acusar, apremiante, decreto, etc. De igual manera, la repetición de la palabra clave dentro del mismo texto, rey, Daniel, reino, orar, león, foso y otros, se hace eco de la repetición de los funcionarios y de los instrumentos musicales del capítulo número 3. La ausencia de los 3 hebreos en este contexto, al igual que la ausencia de Daniel en el capítulo 3 al mismo tiempo. Es decir, el capítulo 6 es un capítulo paralelo al capítulo número 3. Y recordá que la sección histórica del libro de Daniel va desde el capítulo número 1 hasta este capítulo, el capítulo número 6. Es la sección histórica que nos dice cómo será el tiempo del fin. A partir del próximo capítulo vamos a considerar el capítulo 7 hasta el capítulo número 12, donde veremos la sección profética que nos dice cuándo será el tiempo del fin. Dice Daniel capítulo 6, versículos 1 y 2. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Es decir, que Darío era el rey, luego seguían los gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y luego seguían los sátrapas. El anciano profeta muy pronto se distinguió por su servicio concienzudo. Ya estamos en un nuevo reinado. La fidelidad de Daniel. Va a decir Daniel capítulo número 6, versículos 3 al 5 de la siguiente manera: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en lo relacionado con la ley de su Dios. Es decir, que querían entrampar a Daniel. Dice la declaración de Ezequiel en el capítulo 36, versículos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Definidamente, esta era la actitud de Daniel. El Espíritu del Señor habitaba y moraba en su corazón. Él dedicaba tiempo a la oración, a la comunión y también al estudio de la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, versículos 4 al 5, estos son los que siguen al Cordero, es decir, a Jesús, por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no se halló engaño, porque son sin manchas. Es decir, Daniel tenía este espíritu, Daniel tenía esta personalidad, siempre fue fiel a pesar de la adversidad, a pesar de las contrariedades, siempre fue un hombre que se destacó. Dicho sea de paso, la Biblia ni el libro de Daniel no mencionan ninguna falta o pecado del libro de Daniel. Dice el texto de Daniel capítulo número 6, versículos 6 al 9, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así:
Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El rey Darío fue entrampado por estos gobernadores con el fin de justamente matar y sacar de la escena a Daniel. Un decreto con trampa. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, como recién considerábamos. Dice el libro de Salmo, en el capítulo 55, versículo 17, de la siguiente manera. David escribió: al atardecer, de mañana y al mediodía oro y clamo, y él oye mi voz. 3 veces al día. Según las tradiciones judías, la oración elevada 3 veces al día debían ofrecerse a la tercera, sexta y novena horas del día. Se contaban las horas desde la salida del sol. La tercera hora y la novena hora correspondían con la hora del sacrificio de la mañana y de la tarde. Pareciera que esta costumbre de las 3 oraciones diarias fue también adoptada por la iglesia cristiana primitiva. Es decir, Daniel tenía la costumbre de orar y a pesar del edicto, él continuó su vida de oración, comunión diaria con Dios a través de la oración. Daniel capítulo número 6, versículo 10 declara: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén, y como solía hacerlo antes, 3 veces se arrodillaba y oraba y daba gracias al Señor, a Dios. Es decir, Daniel continuó con su vida de oración. Daniel se opone con la oración de un hombre libre a la rigidez religiosa de los sátrapas. Ora sin importarle cuáles sean las circunstancias, en las buenas y en las malas. La oración para él no es un último recurso ante la enfermedad o la muerte, sino una parte integral de su vida. La oración de Daniel es la de un héroe y la de un santo. Definidamente, nosotros a veces dedicamos tiempo a la oración o a lo espiritual cuando viene el momento difícil, cuando viene la enfermedad, el problema económico, de relacionamiento, de salud. Pero Daniel tenía la costumbre de orar y aún en las circunstancias difíciles continuaba orando. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público tiene su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Hay personas que sienten vacío, angustia, aflicción, tristeza, descontento, insatisfacción, amargura, pero dedican poco tiempo a la oración. Quizás pueden sentirse vivificadas, fortalecidas, animadas, restablecidas, si dedicaran más tiempo a la oración. Dice el texto de Daniel en el capítulo 6, versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando ante su Dios. Entonces va a continuar la declaración inspirada diciendo, en Daniel capítulo 6, versículos 12 y 13, enseguida fueron ante el rey y le hablaron acerca del edicto real. ¿No has confirmado el edicto mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida algo a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, que no sea abrogada. Entonces dijeron al rey, Daniel, uno de los judíos cautivos, no te respeta, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste antes 3 veces al día, hace su petición. Entonces el rey se dio cuenta que fue entrampado y ahora poco podía hacer ya que el edicto estaba firmado. Daniel capítulo 6 versículos 14 al 17 declara, cuando el rey oyó esto, le pesó en gran manera y procuró librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres se reunieron ante el rey y dijeron, tú sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia,
que ningún decreto u orden que el rey confirme se puede cambiar. Entonces, por orden del rey, trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la entrada del foso, y el rey la selló con el anillo de sus príncipes, para que no se cambiase el acuerdo acerca de Daniel. Aquí Daniel estaba siendo llevado al foso de los leones injustamente por su vida devocional, por su vida de oración. También en tu vida posiblemente seas criticado por tu vida de oración, lectura de la Biblia o asistencia a la iglesia, pero Dios promete que en medio de la adversidad, si le sos fiel, Él te acompañará, te ayudará y te sostendrá. Dice el texto de Daniel en el capítulo 6, versículos 4 al 7, entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta había en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna, sino en lo que procuramos en la ley de su Dios. Dice el texto del libro de Mateo en el capítulo 10, versos 16 al 23. Os envío como a oveja entre lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os azotarán. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa, para que deis testimonio a ellos y a los gentiles. Como bien te decía, la sección histórica nos dice cómo será el tiempo del fin. Daniel vivió esta experiencia, pero Jesús dijo que también sus hijos vivirían esta experiencia también. La iglesia primitiva, la iglesia medieval y probablemente la iglesia del fin también tenga que atravesar por estas circunstancias justamente antes de su segunda venida, según la declaración que leímos de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto de Mateo en el capítulo 10, versículos 16 al 23, y cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablar, porque en aquella hora os será dado lo que hayáis de hablar, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. El hermano entregará a muerte a su hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis odiados por todos por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel sin que venga el Hijo del Hombre. Definidamente, también hizo Jesús una aplicación en relación a la persecución que iban a sufrir sus hijos fieles en el tiempo del fin. Pero la oración de Daniel es desoída. Dios mismo parece no poder hacer nada. Los eventos siguen su curso y Daniel está condenado. Darío logra armar algunas palabras de ánimo. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Dice Daniel capítulo 6, versículo 16, la misma expresión utilizada por los 3 hebreos en respuesta a Nabucodonosor, según Daniel capítulo 3, versículo 17. Pero las palabras no tienen peso. Los guardias arrojan a Daniel en el foso y sellan la puerta. Al igual que en el capítulo número 3, Dios no libró del horno de fuego a los jóvenes, los libró en medio del horno de fuego. Y acá aprendemos otra lección espiritual. Dios no te libra de los problemas, te libra en medio de los problemas. Daniel fue al foso de los leones. Dios no te libra de tener un problema de salud, económico, un problema de pareja, de relacionamiento, un problema espiritual, psicológico. Podés tener el problema, pero Dios te salva en medio del problema. Otra lección que podemos aprender. En el capítulo número 3 fueron jóvenes al horno de fuego. Ahora en el capítulo número 6 es un anciano que va al foso de los leones. Es decir, Dios envía prueba tanto a jóvenes como a personas mayores. Por más que sean fieles, las pruebas pueden venir a tu vida. Es decir, el hecho de que sigas al Señor no significa de que no tengas pruebas en tu vida. Definidamente el Señor promete cuidarte, sostenerte, acompañarte, guiarte en medio de las circunstancias más complejas y más adversas por las que puedas estar atravesando.
Dice el texto de Daniel en el capítulo 6, de los versículos 20 al 23 de la siguiente manera. Entonces Daniel respondió: «Oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen ningún daño, porque fui hallado inocente por él. Y aún ante ti, oh rey, nunca hice nada malo». Entonces el rey se alegró en gran manera y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando lo sacaron, no hallaron ninguna lesión en él, porque había confiado en su Dios. Dice el texto de Salmo en el capítulo 91, en los primeros versículos: «Diré al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la plaga destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y muralla es su fidelidad. No temerás el espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni plaga que ande en oscuridad, ni peste que al mediodía destruya». Es decir, el Señor promete cuidarte, sostenerte, ampararte, si te entregas en sus brazos, en sus manos, si confías plenamente en Él. Dice el texto de Isaías en el capítulo 26, versos 2 al 4, «Abrid las puertas y entrará la gente justa que guarda la fe. Tú guardas en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Confiad en el Eterno perpetuamente, porque el Eterno Todopoderoso es la roca de los siglos». Daniel confió en Dios y Dios lo cuidó y lo protegió. También si confías en el Señor, Él te cuidará y te protegerá en medio de las adversidades de la vida. Dice el texto de Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 11, «Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones, y el mismo Dios, y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén». Definidamente, así como el apóstol, el profeta, se entregaron y nos invita a entregarnos en las manos del Señor para que Él nos cuide y nos proteja, también en medio de las fieras que nos rodean permanentemente en el cotidiano vivir. Dice el texto de Daniel capítulo 6 versículo 23, «El edicto de adorar al Dios de Daniel es paralelo al de Nabucodonosor en el capítulo número 3. Pero en tanto Nabucodonosor solamente había prohibido proferir injurias contra Dios, Darío ordena que el pueblo lo adore. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel». Todos los capítulos concluyen con la adoración al Dios de lo alto. Dios interviene, actúa, se manifiesta en el devenir de la historia, pero en tu vida y en la mía también. Daniel y Jesús. Desde una perspectiva cristiana, la historia de Daniel presenta muchas similitudes con la de Jesús. Jesús fue víctima de una conspiración por parte de altos funcionarios, al igual que Daniel. Jesús y Daniel eran inocentes y los intentos por salvarlos fueron en vano. En ambos casos, la resurrección ocurre desde tumbas selladas. El texto clave del capítulo número 6 del libro de Daniel es el versículo 10 y 26 y 27. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder
de los leones. El tema del capítulo número 6 del libro de Daniel: Dios es el gran amigo, firme y constante ayudador de sus hijos. Él siempre está cerca y jamás se separa de su lado, nunca los deja. En este Dios podemos confiar, en este Dios podés confiar. Él puede ayudarte, sostenerte y cambiar la circunstancia adversa en grandes bendiciones. Te invito para que en nuestro próximo capítulo estudiemos el fascinante capítulo número 7, ya iniciando la sección profética del libro de Daniel, donde estudiaremos las 4 potencias mundiales. Te invito para que puedas acrecentar tu fe, encontrar a Jesucristo en cada capítulo, considerar el plan de salvación, porque Él quiere tu bienestar, Él quiere tu salvación y tu vida eterna. El Señor Jesús desea darte paz, esperanza y también felicidad. Y recordad que felicidad empieza con fe.